Pensé que quería todo lo relacionado con Ucrania. Eso es algo que nunca habría sucedido si yo fuera presidente. Las elecciones fueron amañadas. No llegué a ser presidente, pero ahora lo soy. Y creo que es una presidencia mucho más importante, salvo por un par de cosas así. La guerra nunca habría sucedido. La guerra con Ucrania, con Putin, nunca habría sucedido. Jamás. Ni siquiera una posibilidad. Y no sucedió durante 4 años. Y ni siquiera se pensó en ello. Solía hablar mucho con él sobre Ucrania. Era la niña de sus ojos, pero él nunca hubiera hecho lo que hizo. Y creo que él cometió errores, pero creo que otros también. El presidente nunca debió permitirlo. Biden nunca debió permitir esa guerra. Si hubiera estado la persona adecuada aquí, esa guerra nunca habría ocurrido. Israel nunca habría ocurrido con Hamás. Eso nunca habría sucedido. El ataque a Israel nunca habría ocurrido porque Irán estaba en quiebra. No tenían dinero. No tenían dinero para dárselo a Hamás, Hezbollah ni a nadie más. Y todo eso nunca habría sucedido. La inflación no habría ocurrido. Fue causada principalmente por la energía. Y la administración Biden arruinó mi excelente política energética. Bajamos a $190 por galón y nunca habría sucedido. Fue causado por la energía y su mal gasto en la estafa de Green News y otras cosas en las que gastaron. Pero todas esas cosas nunca habrían sucedido. Pero quizás lo más importante, canciller, la guerra con Rusia nunca habría ocurrido con Ucrania. Era algo que habría... Ya sabe, traté mucho con Putin, no había ninguna posibilidad, ninguna. Y ya sabe, mucha gente dice, ¿cómo lo sabe? Durante 4 años no ocurrió, nunca hubo ninguna posibilidad de que ocurriera, y él comprendió las consecuencias. Ahora... es una pena. Y cuando ves a toda esa gente, hoy publicaron un informe que indica que millones de personas han muerto, mucho más de lo que se pensaba, y lo llevo diciendo mucho tiempo. La cantidad de muertos en esa guerra es mucho mayor de lo que informan las noticias, o francamente, de lo que informan ambos bandos. Es muy triste, y puedo decirles, hablando solo en nombre del canciller, porque hablamos de ello, él siente lo mismo, quiere que termine. ¿Te gustaría decir algo? Por supuesto, Ana. Estoy aquí, señor presidente, para hablar con usted más adelante sobre cómo podríamos contribuir a ese objetivo, y todos estamos buscando medidas e instrumentos para poner fin a esta terrible guerra. Y permítanme recordarles que mañana es 6 de junio, es el aniversario del día D, cuando los estadounidenses pusieron fin a la guerra en Europa. Y creo que esto está en sus manos, en las nuestras. ¿No fue un día agradable para ti? No, aquel no fue un día agradable. Este no fue un gran día. Bueno, a largo plazo, señor presidente, esto significó la liberación de mi país de la dictadura nazi. Es cierto, y sabemos lo que le debemos, pero por eso lo digo. Estados Unidos está nuevamente en una posición muy sólida para actuar en esta guerra y ponerle fin. Así que hablemos de lo que podemos hacer juntos y estamos dispuestos a hacer lo que podamos. Y como usted sabe, apoyamos a Ucrania y buscamos ejercer más presión sobre Rusia. La Unión Europea también lo hizo y deberíamos hablar de ello. Hablaremos de ello. Es un buen momento. Las cifras de nuestro país están por las nubes, tanto en lo económico como en lo electoral, por los aranceles y otras cosas. Pero hemos tenido algunas de las mejores cifras de nuestra historia. Se informaron ayer, anteayer e incluso hoy. El país está muy bien. Creo que una de las cosas que más les interesará es que hace 6 meses nos costaba mucho conseguir que alguien se uniera a nuestras Fuerzas Armadas. Simplemente no podían. Las cifras eran históricamente bajas. No conseguíamos que la gente se uniera a las Fuerzas Armadas. No era culpa mía. Era antes de que yo llegara, durante la administración anterior. Pero hace 6 meses, hace un año, las cifras eran históricamente bajas. No se podía conseguir que se unieran. Eso incluía a la policía. Y no se podía conseguir que se unieran. Ahora creemos que acabamos de alcanzar la cifra más alta en la historia de nuestro país, pero muy cerca, pero el más alto en la historia de nuestro país, el reclutamiento, el ingreso al ejército, la marina, la fuerza aérea, los marines, la guardia costera, la policía, las fuerzas de todo el país. ¿Qué hiciste por ellos? ¿Cuál fue la razón? Espíritu. Aman a nuestro país otra vez. Harás lo mismo. Espíritu. Tenemos un gran espíritu que ha vuelto en nuestro país, y es muy sencillo. Y sabes, Susie, hace solo 6 meses, ¿verdad?, que recibiste informes. Tú fuiste quien los publicó, de que no conseguías que nadie se uniera al ejército, y ahora estamos paralizados.
Todas las fuerzas armadas están abarrotadas y tenemos listas de espera de gente intentando entrar, tan largas como nunca antes en la historia de nuestro país. Así que es un honor, es un gran honor. Señora Presidenta, señor Presidente, soy California, el presidente. Has pedido, ya has tenido suficiente. Adelante, por favor. Señor Presidente, ¿considerarías imponer más sanciones a Rusia? Porque esta discusión lleva semanas y meses y tuiteaste al respecto una vez pero no pasó nada. Entonces, ¿qué harías cuando vea el momento en que no lleguemos a un acuerdo? Cuando esto no se detenga, en ese momento tengo en la cabeza la fecha límite. Cuando vea el momento en que no se detenga, y estoy seguro de que tú harás lo mismo, será muy, muy duro. Y podría ser para ambos países, para ser honesto. Ya sabes, se necesitan dos para bailar el tango, pero vamos a ser muy duros, ya sea con Rusia o con cualquier otro. Vamos a ser muy duros. Es un baño de sangre lo que está ocurriendo allí. Y cuando veo el momento en que digo, bueno, van a seguir luchando, saben, usé la analogía ayer cuando hablé con el presidente Putin. Tuve una llamada de 2 horas y 15 minutos con él. A veces, y quizás hablo en sentido negativo, a veces ves a 2 niños pequeños peleando como locos, se odian y están peleando en un parque. Intentas separarlos, no quieren que los separes. A veces es mejor dejarlos pelear un rato y luego separarlos. Ayer le hice esa analogía a Putin. Le dije, presidente, quizá tenga que seguir luchando y sufriendo mucho, porque ambos bandos sufren antes de que los separes, antes de que puedan separarse. Pero es una analogía bastante conocida. Tienes 2 hijos, pelean, pelean, pelean. A veces los dejas pelear un rato, lo ves en el hockey, lo ves en los deportes. Los árbitros los dejaron ir un par de segundos, los dejaron ir un rato antes de separarlos y tal vez, y lo dije, y quizás eso sea negativo porque decimos ve, pero mucha mala sangre, hay mala sangre entre los dos, tengo que lidiar con eso y el canciller tiene que lidiar con eso. Es increíble el nivel de, hay un gran odio entre esos dos hombres, pero entre las partes en conflicto, gran odio, la prensa. ¿Qué te hace decir y creer aparentemente que no hay paz inmediata? El presidente ¿qué? La prensa, que no hay una paz inmediata que vaya. El presidente, bueno, no puedo, me encantaría tener una inmediata, si pudiera, pero no tenemos una inmediata, ¿sabes? Es como, me encantaría tener eso. Me gustaría empezar. Ahora mismo saldríamos de una habitación. Si supiéramos cómo funciona eso, diríamos, olvídense de ustedes, olvídense del comercio, ¿de acuerdo? Diríamos, vamos a resolverlo. Habrá más combates. Él atacó y ellos atacaron con mucha dureza. Se adentraron profundamente en Rusia. Y de hecho me lo dijo, o sea, se lo dejé muy claro. Dijo que no teníamos más opción que atacar basándonos en eso. Y probablemente no sería agradable. No me gusta. Le dije, no lo hagas, no deberías hacerlo, deberías parar. Pero, repito, hay mucho odio. Y, ¿sabes? Estoy muy orgulloso de haber podido detenerlo con India y Pakistán. Y son potencias nucleares. Eso habría estado a punto de descontrolarse. Y hablé con gente muy talentosa de ambos bandos, gente muy buena de ambos bandos. Y dije, ya saben, estamos tratando con ustedes sobre comercio con Pakistán y la India en este momento. Dije que no vamos a negociar con ustedes sobre comercio si van a dispararse entre sí y a fabricar armas nucleares que podrían incluso afectarnos, porque, ya saben, ese polvo nuclear se dispersa por los océanos muy rápido, nos afecta, y les dije que si lo hacían no haríamos ningún acuerdo comercial, y ¿saben qué? Conseguí detener esa guerra. Espero que no volvamos atrás y descubramos que lo firmaron, pero no creo que lo hagan. Ambos fueron buenos, estuvieron bien representados. Quiero felicitar a ambos países porque, como saben, el líder de la India, que es una gran persona, estuvo aquí hace unas semanas. Tuvimos conversaciones muy interesantes. Estamos firmando un acuerdo comercial. Pakistán, al igual que nosotros, tiene un liderazgo muy fuerte. A algunos no les gustará que lo diga, pero bueno, es así. Y detuvieron esa guerra. ¿Me van a dar crédito? No me van a dar crédito por nada. No me dan crédito por nada. Pero nadie más podría haberlo hecho. Yo la detuve. Me sentí muy orgulloso de eso. Ojalá pudiéramos hacer lo mismo con Ucrania y Rusia. Y en algún momento sucederá, lo creo. Y si eso no sucede, o si veo que alguien se pasa de la raya, si Rusia se pasa de la raya, nosotros estaremos
Te sorprenderá lo difícil que es. Recuerda esto. Les gusta decir que soy amigo de... No soy amigo de nadie, soy amigo tuyo, no soy amigo de nadie. Quiero que suceda lo correcto para nuestro país, para todos, para la humanidad. Pero fui yo quien detuvo el oleoducto. Se llama Nord Stream 2. Hasta que llegué yo, nadie, ni una sola persona en esta sala había oído hablar de Nord Stream 2. Probablemente tú sí, porque fue a parar a Alemania. Él es el único que lo escuchó. Fue un error, pero lo detuve, sí, y lo has dicho abiertamente, fue un error. Y yo solía ir con Angela. Diría, bueno, espera un momento. Estamos gastando todo este dinero para defenderte de Rusia y luego le estás dando a Rusia miles de millones de dólares al mes. ¿Qué clase de trato es ese? Ya sabes que era... Pero lo dijiste mejor que nadie, te lo agradezco, pero fui yo quien lo detuvo. Y ese fue el mayor proyecto de desarrollo económico, si se le puede llamar así, de la historia. Piénsalo, en la historia de Rusia fue un oleoducto enorme, el más grande del mundo. Y llegaba a toda Europa, no solo a Alemania, ya sabes, son Alemania, pero luego se extendían por toda Europa. Nadie, ninguno de ustedes, había oído hablar de él, y lo detuve, estaba muerto, y luego dicen que soy amigo de Putin. Me llevaba bien con él, me respetaba, yo lo respetaba, nunca habría pasado, pero detuve el Nord Stream 2 cuando Biden llegó al poder casi en la primera semana. Él lo aprobó, dejó que se construyera. Y luego dicen que no fui duro con Rusia. Putin me dijo, sabes, no eres duro con Rusia. Detuviste la obra más grande e importante que jamás hayamos hecho. La detuviste. Y Biden llegó y dejó que se construyera. Y te diré una cosa, nunca olvidaré el día en que lo detuve por completo. No estaban construyendo, se dieron por vencidos. No pudieron. Y luego llegó Biden y lo dejó construir. No lo podía creer. Bueno, una o dos preguntas más, por favor. ¿Alguna pregunta para el canciller? Sí, tengo una. ¿Sigue apoyando a Ucrania? Secretario Kerry, sí, estoy con Ucrania. Acabamos de firmar un gran acuerdo sobre tierras raras con Ucrania. Y quiero, ¿sabe a qué me dedico? Detener las matanzas, de verdad, a eso me dedico. De nuevo, una guerra que nunca habría comenzado, que nunca debería haber comenzado. Quiero ver cómo se intensifican las matanzas. Gastamos 350.000 millones de dólares, mucho más que Europa, pero Europa también gastó mucho y gastaron mucho más de 100.000 millones de dólares. Así que estamos hablando de cerca de 500.000 millones de dólares invertidos en todo ese asunto y ni siquiera es el dinero, y sé que para usted también es mucho dinero. Es la muerte que se está causando. Fuimos a Oriente Medio. La semana pasada estuve allí. Recaudamos 5,1 billones de dólares. Eso es muchísimo más. Es 30, 40, 50 veces más de lo que estamos hablando. Piensen en eso. 5,1 billones de dólares de inversión en un solo viaje de 4 días. Así que no es el dinero. Es un poco de dinero, pero no el dinero. Lo importante es la muerte y realmente la aniquilación. Se ha perdido toda una cultura. Ya sabes, Ucrania tenía las torretas más hermosas. Las llaman torretas. Pequeñas torres, hermosas torres, las más hermosas del mundo. Ahora todas están de lado, hechas añicos. Nunca volverá a suceder. Han arrebatado la cultura de un país. Han arrebatado el patrimonio de un país. Es algo terrible. Pero lo más importante, de nuevo, es la muerte. Más de 5.000 personas están débiles. Están matando soldados. Él no quiere eso y yo no quiero eso. Uno más. Sí, por favor. No lo he visto, pero se dejarán guiar por mí. Así es como debe ser. Se dejarán guiar por mí. No lo he visto. Es un proyecto de ley sobre sanciones, etc. Aprendo muy rápido, en el momento oportuno, haré lo que quiera, pero bien podría ser, bueno, ya veré, pero están esperando a que decida qué hacer y quizá lo sepa muy pronto. Es un proyecto de ley severo, sí, muy severo. ¿Está de acuerdo con la analogía que hizo el presidente sobre la guerra entre Rusia y Ucrania como una pelea entre dos niños? ¿Es así como lo ve usted también? ¿Y qué es lo que realmente quiere? Bueno, creo que ambos estamos de acuerdo en esta guerra y en lo terrible que es, y ambos buscamos maneras de detenerla pronto. Le dije al presidente antes de nuestra llegada que él es la persona clave en el mundo. Realmente podemos hacerlo ahora presionando a Rusia.
Y tendremos este debate más adelante, de nuevo, sobre cómo podemos proceder conjuntamente entre europeos y estadounidenses. Y creo que todos estamos comprometidos. Tenemos el deber de hacer algo al respecto ahora para detenerla. Después de 3 años y medio, que es realmente terrible, miren a los niños, que fueron secuestrados de Ucrania a Rusia. Todo esto es terrible. Así que estamos hablando de instrumentos, medidas, lo que podemos hacer, y mi opinión personal es clara al respecto. Estamos del lado de Ucrania y estamos intentando fortalecerla cada vez más solo para que Putin detenga esta guerra. Todo esto es un problema. Recibimos imágenes satelitales del campo de guerra y a usted ni siquiera le gusta mirarlas, ¿verdad? Es terrible. Cuerpos, brazos, cabezas, piernas por todas partes. Nunca has visto nada igual. Es ridículo. Y esto solo ocurre con armas rusas contra Ucrania. Esto nunca había sucedido con armas ucranianas contra Rusia. Nunca. Ucrania solo ataca objetivos militares, no civiles, ni privados, ni infraestructura energética. Así que esta es la diferencia. Y por eso estamos trabajando más en Rusia para detener esta guerra.